El pequeño heredero mordió a la niñera. Un dolor agudo y punzante recorrió el brazo de Ana García, haciéndola soltar un grito ahogado mientras observaba la marca roja que empezaba a formarse en su piel. Su sorpresa no era tanto por el dolor, sino por la mirada desorbitada del niño. Tomás Gallardo, de apenas 6 años, la observaba con un pánico que no correspondía a su acto violento. No había rabia en él, solo un miedo puro, abismal. «Tomás, cariño, ¿qué pasa?», susurró ella, intentando mantener la calma. El niño no respondió, simplemente retrocedió, tropezando con una alfombra persa que valía más que el alquiler de Ana de todo un año. En ese instante, el silencio del opulento salón se sintió más pesado que nunca. ¿Qué ha sido ese escándalo? ¿No puedes controlar a un simple niño? La voz de Ricardo Gallardo era como el hielo, cortante y desprovista de cualquier calidez. Entró en el salón ajustándose los gemelos de oro, su mirada pasando de la marca en el brazo de Ana al rostro pálido de su hijo sin detenerse realmente en ninguno. No preguntó si Ana estaba bien. No mostró la más mínima preocupación por la extraña reacción de Tomás. Su única inquietud era la ruptura de la perfecta armonía de su mansión. Te pago para que mantengas el orden, no para que provoques escenas. Limpia eso y asegúrate de que no vuelva a molestar. Ana se quedó sin palabras sintiendo cómo una ola de humillación se mezclaba con la incredulidad. El hombre ni siquiera se había agachado para ver a su propio hijo. La mansión Gallardo era un mausoleo de lujo y frialdad. Sus altísimas paredes doradas parecían absorber cualquier sonido, creando una atmósfera opresiva que contrastaba brutalmente con la vida sencilla de Ana. Mientras se desinfectaba la herida en el pequeño baño del personal, no podía dejar de pensar en los ojos de Tomás. Esa mirada no era la de un niño malcriado, sino la de un animalito acorralado por un depredador invisible. Algo muy profundo estaba mal en esa casa, algo que iba mucho más allá de la simple negligencia. Era un sentimiento visceral, una alarma que sonaba en su interior y que su experiencia como cuidadora le decía que no debía ignorar. La agresión no había sido un ataque hacia ella, sino un grito de auxilio desesperado. Ricardo la interceptó más tarde en el pasillo principal, su presencia imponente bloqueando el camino. «Espero que este desagradable incidente no se repita, señorita García», dijo en un tono bajo y amenazante que le heló la sangre. «Mi hijo a veces tiene carácter. Su trabajo es adaptarse a él, no provocarlo». Ana reunió el poco valor que apenas sabía que tenía. «Señor Gallardo, con todo respeto, creo que Tomás no está bien». No era enfado lo que vi en sus ojos, parecía aterrado. La expresión de Ricardo se endureció. Su trabajo es cuidar al niño, no jugar a ser psicóloga. No se extralimite en sus funciones, o tendremos que revisar los términos de su contrato de confidencialidad. ¿Queda claro? La amenaza velada la dejó paralizada. Nick necesitaba el empleo, pero su conciencia le gritaba. Recordó entonces el primer día que llegó a la mansión, hace apenas unas semanas. Para intentar romper el hielo con un Tomás tímido y retraído, le había regalado algo sencillo, un detalle hecho por ella misma. Era una modesta pulsera de cuentas de madera de colores vivos, comprada en un mercadillo. Ricardo la había mirado con un desdén insultante, como si fuera una baratija que ensuciaba la pureza de su opulento hogar. Pero para Tomás, había sido un tesoro. Sus pequeños dedos habían recorrido las cuentas una y otra vez, y una diminuta sonrisa se había dibujado en su rostro por primera vez. Era un pequeño vínculo, un puente invisible entre sus dos mundos tan dispares. Un simple objeto que representaba cariño genuino en un entorno donde todo era material y frío. Más tarde, encontró a Tomás en su cuarto de juegos, una habitación del tamaño del apartamento entero de Ana. No estaba jugando con las consolas de última generación, sino está tirado en el suelo, dibujando con una concentración febril. Una y otra vez, dibujaba el mismo objeto, el sencillo regalo que ella le había dado. Lo dibujaba en su propia muñeca, en la de figuras de palitos que representaban a una mujer sonriente, a veces flotando en el aire como un escudo.
El niño no se separaba de él. Lo llevaba siempre puesto, escondido bajo la manga de sus jerseys caros, como un secreto precioso. Ana se dio cuenta de que ese modesto objeto era su única fuente de consuelo, su ancla en un mundo de silencios incómodos y afecto ausente. Justo en ese momento, Ricardo apareció en la puerta, su mirada desaprobatoria recorriendo la escena. ¿Todavía con esa cosa?, preguntó, refiriéndose al objeto en la muñeca de Tomás con fastidio. Le he comprado los mejores juguetes de Suiza y prefiere esa baratija sin valor. Se dirigió a Ana sin mirarla. A partir de mañana, asegúrese de que el niño dedique su tiempo a actividades más productivas. Clases de piano, lecciones de mandarín. Ya he contratado a los tutores. No quiero que pierda el tiempo con estas tonterías. La palabra tonterías la pronunció con un desprecio que iba dirigido tanto al objeto como a la persona que se lo había regalado. Ana simplemente asintió, pero por dentro, una llama de rebeldía comenzaba a arder. Más tarde, en la cocina, Ana se cruzó con Carmen, la ama de llaves, una mujer mayor que llevaba décadas sirviendo a la familia. Carmen la miró con una mezcla de pena y advertencia en sus ojos cansados. «Ten cuidado, muchacha», le susurró mientras recogía una bandeja, su voz apenas un murmullo. «No hagas preguntas. Limítate a hacer tu trabajo y a mirar para otro lado como hacemos todos. Esta casa guarda muchos silencios». Ana intentó indagar un poco más. La anterior niñera se fue de repente. El rostro de Carmen se cerró por completo. La señorita Isabel se fue porque encontró una oportunidad mejor. Eso es todo lo que sé, y todo lo que debes saber. El miedo en los ojos de la mujer era tan palpable que Ana no necesitó insistir. Esa noche, Ana no pudo dormir. Las palabras de Ricardo y la advertencia de Carmen daban vueltas en su cabeza. Mirar para otro lado era lo más sensato para conservar su empleo. Pero la imagen de Tomás, aferrado a su regalo como si fuera un salvavidas en un océano de soledad, se lo impedía. Decidió que no iba a renunciar. Al contrario, iba a observar y a escuchar, convirtiéndose en una sombra silenciosa. Empezó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos, como la ausencia total de fotografías de la madre de Tomás. En una casa tan grande, no había ni un solo retrato de ella, ni una mención. La mansión no solo guardaba silencios, sino que los fabricaba, construyendo muros invisibles alrededor de un secreto. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Intentó acercarse a Tomás con más delicadeza, usando el juego como excusa para derribar sus barreras. Mientras construían una torre con bloques, le preguntó en voz baja sobre sus dibujos. ¿Quién es esta señora que dibujas a mi lado, cariño? Siempre parece muy feliz contigo. Tomás la miró con sus grandes ojos tristes, y se encogió de hombros. Guardó silencio por un largo rato, concentrado en colocar un bloque azul sobre uno rojo. Justo cuando Ana pensaba que no iba a responder, el niño susurró algo casi inaudible, sin levantar la vista. Papá dice que no hable de esto. Dice que la gente mala se la llevó lejos. La frase, cargada de una inocencia rota y un miedo aprendido, fue como un puñetazo para Ana. Una tarde, mientras ordenaba la ropa de Tomás, escuchó la voz de Ricardo resonando desde el pasillo. Hablaba por teléfono, y su tono era duro y autoritario. Vargas, necesito que te encargues de esto. Esa periodista vuelve a hacer preguntas. Ofrécele dinero, amenázala con una demanda, haz lo que sea necesario. Pero quiero que este asunto quede zanjado. Nadie puede saber lo que pasó realmente. Mi reputación depende de que ese secreto muera. Ana se quedó helada detrás de la puerta, conteniendo la respiración. Cada palabra era una confirmación de sus peores sospechas. Ricardo no estaba protegiendo a su hijo de un trauma, se estaba protegiendo a sí mismo de un oscuro secreto. Pero ¿qué secreto podría ser tan terrible? En un momento de aparente calma, Tomás se acercó a ella mientras le leía un cuento. El niño apoyó su cabeza en el regazo de Ana, un gesto de confianza que la conmovió profundamente. Estaba medio dormido, tranquilo por primera vez en días. De repente, entre balbuceos somnolientos,
pronunció un nombre con una claridad sorprendente. Mateo, no te vayas, Mateo. El nombre flotó en la habitación, claro y nítido. No era el nombre de su padre. No era el de ningún empleado que Ana conociera. ¿Quién era Mateo? ¿Y por qué Tomás le pedía en sueños que no se fuera? Ana anotó el nombre en un pequeño cuaderno que había empezado a usar como diario. Era otra pieza, pequeña pero crucial, del oscuro rompecabezas. La presión de Ricardo se intensificó drásticamente, como si sintiera que Ana se acercaba a la verdad. Primero, la llamó a su despacho para recordarle las cláusulas de confidencialidad y la amenaza de acciones legales. Luego, le comunicó que un psicólogo infantil vendría a evaluar a Tomás, una clara estrategia para construir una narrativa oficial que la culpara a ella. Finalmente, decretó que todas sus interacciones con el niño serían supervisadas por Carmen. Quiero asegurarme de que el niño recibe el estímulo adecuado y no ideas inapropiadas de gente como usted, dijo. La trampa se estaba cerrando a su alrededor. Ricardo estaba construyendo una jaula de control absoluto. Mientras limpiaba el cuarto de juegos esa misma tarde, encontró un dibujo que Tomás había escondido debajo de la alfombra. Era mucho más detallado y perturbador que los anteriores. Mostraba dos figuras adultas discutiendo. Una de ellas, un hombre alto y de aspecto enfadado, idéntico a Ricardo, sostenía un objeto alargado. Al lado, una figura más pequeña, la de un niño, miraba la escena con las manos en la cara, aterrorizado. Y en el suelo, cerca de la figura femenina que lloraba, había un objeto familiar, un dibujo de las cuentas de colores esparcidas, como si se hubieran roto. Ana sintió un escalofrío, dobló el papel con cuidado, y se lo guardó en el bolsillo. Aquello no era una fantasía, era el recuerdo de una tragedia. Carmen la encontró en el pasillo, con el rostro pálido. La mujer mayor la agarró del brazo, su habitual compostura rota por la urgencia. Escúchame, niña, sé que tienes buen corazón, pero te estás metiendo en algo muy peligroso, susurró, mirando a ambos lados. El señor no es un hombre paciente. La última persona que intentó ayudar a ese niño acabó en la calle, con su reputación destrozada. Vete antes de que te pase lo mismo que a ella, sálvate tú. La sinceridad en su voz asustó a Ana, pero también confirmó que iba por el buen camino. Había una verdad que proteger, y era mucho más oscura de lo que había imaginado. ¿Podría ella sola enfrentarse a tanto poder? La advertencia de Carmen, en lugar de disuadirla, la impulsó a actuar con urgencia. Ya no podía luchar desde dentro. Ricardo controlaba cada rincón de esa casa. Si quería ayudar a Tomás, necesitaba ayuda externa. Necesitaba a alguien que no tuviera miedo de Ricardo Gallardo. La idea la aterrorizaba. Significaba declarar la guerra a un hombre que podía destruir su vida con un chasquido de dedos. Pero entonces pensó en Tomás, en su mirada perdida, en el nombre susurrado, en el dibujo escondido. No podía fallarle. La protección de ese niño se había convertido en su única misión, costara lo que costara. Sabía que no había vuelta atrás en su decisión. Por la noche, en la soledad de su pequeña habitación, Ana extendía sobre la cama las pocas pruebas que tenía. El dibujo de la discusión, el nombre Mateo anotado, el recuerdo de la advertencia de Carmen y las palabras de Tomás sobre la gente mala. Eran fragmentos inconexos, susurros de una tragedia silenciada a base de dinero y miedo. Sentía que le faltaba la pieza clave, el nexo que uniera todo. Sabía que arriesgaba su trabajo, su futuro, quizás incluso su seguridad. Pero la convicción de que estaba haciendo lo correcto era la única luz que la guiaba. No luchaba por ella, luchaba por la voz que le habían arrebatado a un niño. Una noche, un sonido la despertó, era un sollozo ahogado, proveniente de la habitación de Tomás. Corrió hacia allí y lo encontró sentado en su cama, temblando de pies a cabeza. Acababa de tener otra pesadilla. Ana lo abrazó fuerte, meciéndolo suavemente. Tranquilo, mi niño, estoy aquí, solo ha sido un mal sueño, le susurró. Tomás se aferró a ella con una desesperación que le rompió el corazón. No fue un sueño, sollozó contra su hombro. Fue el coche. El coche y los gritos. Mateo gritaba, y luego mamá ya no estaba.
Las palabras del niño, pronunciadas con la claridad del terror, golpearon a Ana con la fuerza de una revelación. El coche. Los gritos, Mateo, mamá, todo estaba conectado. Esa misma noche, tomó una decisión irrevocable. No podía esperar más. Con manos temblorosas, buscó en Internet el número de un servicio de asistencia legal gratuita para protección de menores. Marcó los dígitos con el corazón en un puño, rezando para que alguien al otro lado la escuchara. Cuando una voz amable contestó, Ana apenas pudo hablar. «Necesito ayuda», susurró, con la voz rota por la emoción. «Creo que el niño al que cuido está en grave peligro. Su padre es un hombre muy poderoso, y está ocultando algo terrible. Por favor, tienen que creerme». Era un salto al vacío, un acto de fe desesperado. Pero la vida de un niño estaba en juego. Con cada día que pasaba, la mansión se sentía más como una prisión. Ricardo había prohibido las salidas al parque, alegando un repentino interés en la seguridad de Tomás. Ana sabía que la verdadera razón era el miedo a que el niño pudiera hablar. Las nuevas lecciones no eran para enriquecer su educación, sino para llenar cada minuto de su día, dejándolo sin tiempo para pensar. El niño estaba cada vez más apagado. Sus ojos grandes y tristes parecían haber perdido la última chispa de infancia. Ana se sentía impotente, pero se aferraba a la esperanza de aquella llamada. Sabía que la ayuda estaba en camino, aunque el tiempo corría en su contra. Un día, mientras Tomás dormía la siesta, Ana revisó su correo electrónico. Tenía una respuesta. Una abogada especializada en derechos del menor, Elena Ríos, quería reunirse con ella urgentemente. Le pedía que fuera discreta y que se vieran fuera de la mansión. El corazón de Ana dio un vuelco. Tenía que encontrar una excusa para salir sin levantar sospechas. Dijo que tenía una cita médica. La mirada de Ricardo fue suspicaz, pero la dejó ir. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, Ana sentía la mirada de la mansión en su nuca, como si los muros mismos la estuvieran vigilando. Era el primer paso hacia la libertad o hacia su propia destrucción. La oficina de Elena Ríos era pequeña y modesta, un gran contraste con la opulencia de los Gallardo. Elena era una mujer de unos 40 años, con una mirada intensa y directa. Ana le contó todo. Su voz temblaba al principio, pero se fue haciendo más firme a medida que relataba los detalles. La mordedura, los dibujos, el nombre Mateo, la advertencia de Carmen, la llamada telefónica. Sacó el dibujo y lo puso sobre la mesa. Elena lo examinó en silencio. Su expresión se endurecía con cada detalle. No la interrumpió. Simplemente escuchó con una concentración total. Cuando Ana terminó, un pesado silencio llenó la pequeña habitación. «Te creo, Ana», dijo finalmente Elena, y esas dos palabras fueron como un bálsamo. «Lo que describes es un patrón clásico de abuso y encubrimiento. Ricardo Gallardo no está protegiendo a su hijo, se está protegiendo a sí mismo». La abogada se reclinó en su silla. «Este hombre es poderoso. Intentará destruirte, pintarte como una loca o una interesada. Necesitamos pruebas más sólidas, algo que no pueda refutar. Necesitamos encontrar a la niñera anterior, a Isabel. Y necesitamos averiguar quién es este Mateo». De repente Ana ya no se sentía sola. Tenía una aliada, una guerrera dispuesta a luchar a su lado. La esperanza se convirtió en un fuego. Volver a la mansión después de reunirse con Elena fue muy difícil. Tenía que fingir normalidad, sonreír, cuidar de Tomás, soportar la presencia gélida de Ricardo, todo mientras guardaba el secreto de su rebelión. Se sentía como una espía en territorio enemigo. Cada palabra, cada gesto, tenía que ser medido. El miedo era constante, un nudo en la garganta. Pero ahora el miedo estaba mezclado con un nuevo sentimiento, la determinación. Miraba a Tomás, a su pequeño rostro triste y sabía que no podía flaquear. Por él, sería la mejor actriz del mundo. Fingiría ser la empleada sumisa que Ricardo quería, mientras por debajo movían los hilos para desmantelar su imperio de mentiras. Los días se convirtieron en una tensa partida de ajedrez. Elena, con la ayuda de un investigador privado, empezó a buscar a Isabel Fernández. La búsqueda fue difícil.
Parecía haberse desvanecido. Ricardo había hecho un buen trabajo borrando sus huellas. Mientras tanto, Ana se concentró en Tomás, intentando crear pequeños oasis de normalidad. Le leía cuentos en voz baja, jugaban en silencio. En uno de esos momentos, mientras miraban un libro de animales, Tomás señaló a un hombre que cuidaba de los leones. «Como Mateo», susurró. Ana sintió un escalofrío. «¿Mateo cuidaba animales, cariño?», Tomás asintió. «Cuidaba el coche grande de papá». La pieza encajaba. Mateo probablemente era el chofer. La estrategia de Ricardo fue tan cruel como predecible. Días después, comunicó que había concertado una cita para Tomás con un prestigioso psicólogo infantil, el Dr. Valdés. «Dado su comportamiento errático, he decidido buscar una opinión profesional», le dijo, mirándola fijamente. «Usted le acompañará. Quiero que el doctor escuche de primera mano sus peculiares teorías». Ana comprendió la trampa al instante. No era una consulta para ayudar al niño, sino un escenario montado para desacreditarla. El consultorio era lujoso y frío. Tras escuchar a Ricardo, el doctor se volvió hacia ella. «Señorita García, su trabajo es cuidar, no diagnosticar. Es común que el personal proyecte sus propias ansiedades en los niños». De repente Tomás, que había estado dibujando en silencio, empezó a sollozar con una angustia que helaba la sangre. «No es mentira, Mateo se fue. Y mamá también se fue por su culpa», dijo con la voz rota por el llanto. El doctor Valdés se inclinó hacia él con una falsa amabilidad. «¿Y quién es Mateo, campeón? ¿Un amigo imaginario?». Tomás negó con la cabeza con vehemencia, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Instintivamente, su pequeña mano se aferró con fuerza a la modesta pulsera de cuentas de madera que llevaba en la muñeca. «Mateo me la dio, dijo que me protegería de los monstruos». Ricardo se puso pálido e intentó arrebatarle el objeto. «Basta de tonterías». Pero el niño se resistió, gritando. La escena en el consultorio dejó a Ricardo visiblemente alterado, perdiendo el control por primera vez. Al día siguiente, la citó en su despacho. Sobre la mesa había un sobre abultado. «Señorita García, hemos decidido prescindir de sus servicios», anunció con un tono distante. «Dentro, encontrará una generosa indemnización y un acuerdo de confidencialidad. Fírmelo, y podrá irse. Niéguese, y mi abogado se encargará de que nunca vuelva a trabajar». Ella lo miró a los ojos, el miedo reemplazado por una fría determinación. «No voy a firmar nada que me impida decir la verdad». Ricardo soltó una risa cruel. «¿Su verdad? Nadie la creerá». La echaron a la calle, sola, pero justo entonces, su teléfono vibró. Era un mensaje de Elena. La antigua niñera ha respondido. El encuentro con Isabel Fernández tuvo lugar en una cafetería anónima. La antigua niñera era una sombra de lo que Ana había imaginado. Parecía asustada, mirando constantemente hacia la puerta. Al principio, se negó a hablar. «Firmé un acuerdo. Me puede arruinar la vida», repetía. Elena le habló con calma, explicándole que el acuerdo era ilegal, si se había firmado bajo coacción para ocultar un delito. «No estás sola en esto, Isabel. Ana también está arriesgándolo todo. Lo hacemos por Tomás». Fue el nombre del niño lo que finalmente rompió sus defensas. Las lágrimas brotaron de sus ojos, mientras empezaba a contar la misma historia de pesadillas y silencios forzados que ella había vivido. Isabel les dio la pieza que les faltaba para encontrar al chofer. Recordaba su apellido, Suárez, y que se había mudado a un pueblo de la costa después de ser despedido. Con esa información, el investigador de Elena no tardó en localizar a Mateo Suárez. Convencerlo de hablar fue aún más difícil. El miedo de Mateo era profundo. Ricardo no solo lo había amenazado a él, sino también a su familia. Había vivido 2 años aterrorizado. Pero Elena fue persistente. Le explicó que su testimonio, unido al de Isabel y al comportamiento de Tomás, podría ser suficiente para que un juez autorizara una investigación. «Puedes seguir viviendo con miedo, o puedes ayudarnos a hacer justicia», le dijo.
Mientras Elena construía el caso, Ana se enfrentaba a su propia batalla. Sin trabajo y con sus ahorros menguando, tuvo que volver a su pequeño apartamento. La soledad era abrumadora. Se pasaba los días preocupada por Tomás, imaginándolo solo en esa enorme mansión, sin nadie que le ofreciera consuelo. Se sentía culpable por haberlo dejado, aunque sabía que no había tenido elección. En sus momentos más oscuros, la duda la asaltaba. ¿Y si Ricardo tenía razón? ¿Y si nadie les creía? Pero entonces recordaba la mirada de pánico en los ojos de Tomás. Y la determinación volvía con más fuerza. No podía rendirse. No por ella sino por él. La citación judicial llegó como un trueno. Elena había presentado una petición de emergencia para la evaluación de la custodia, adjuntando las declaraciones juradas de Ana e Isabel. Un juez había decidido que había motivos suficientes para celebrar una audiencia. La guerra ya no era secreta, ahora era pública. La maquinaria legal de Ricardo se puso en marcha con una brutalidad aterradora. Su abogado, el despiadado licenciado Vargas, contraatacó con una campaña de desprestigio. Se filtraron a la prensa historias falsas sobre Ana, pintándola como una empleada problemática. De repente, Ana no solo luchaba por Tomás, sino también por su propio nombre. La víspera de la audiencia, Ana se sentía al borde del colapso. La presión era insoportable. Elena la llamó para darle ánimos. Mañana en ese tribunal, no mires a Ricardo, no escuches a su abogado. Mírame a mí y recuerda por qué estamos haciendo esto. La verdad es nuestra única arma, Ana. Y es más poderosa que todo su dinero. Colgó el teléfono y miró por la ventana de su modesto apartamento. Las luces de Madrid parpadeaban, indiferentes a su pequeña batalla. Sacó de su bolsillo el último dibujo que había conseguido de Tomás, el de la discusión. Lo miró fijamente, y en los trazos infantiles encontró la fuerza que necesitaba. El Tribunal de Justicia de Madrid era un lugar solemne, un santuario de mármol que imponía un silencio casi religioso. Ana se sentía diminuta en el enorme banco, con las manos entrelazadas, mientras su abogada le daba un último apretón de ánimo. Al otro lado, Ricardo Gallardo estaba impecable en su traje, flanqueado por abogados que parecían tiburones. Su abogado principal, el licenciado Vargas, exudaba una confianza arrogante que le revolvía el estómago a Ana. No había rastro de Tomás. Se le había permitido permanecer en una sala contigua. Ana solo podía rezar para que la verdad fuera suficiente en un mundo donde el dinero parecía tener siempre la última palabra. Vargas se levantó con una teatralidad estudiada. Señoría, lo que tenemos aquí es un caso lamentable pero simple. Mi cliente, el señor Ricardo Gallardo, un padre devoto, contrató a la señorita Ana García. En lugar de cumplir con sus deberes, la señorita García, movida por la ambición o la inestabilidad, comenzó a tejer una red de mentiras. Proyectó sus carencias en un niño vulnerable, llenándole la cabeza de ideas dañinas. Todo lo que escucharán de ella no es más que el intento de una persona por extorsionar a una familia respetable. Pido que protejan al menor de esta influencia tóxica. Su discurso era una obra de ficción, pero sonaba convincente. Ricardo fue llamado a declarar, y su actuación fue Mississippi, esta registral. Se presentó como un viudo afligido, un hombre que luchaba por sacar adelante a su hijo tras una tragedia. Mi esposa Sofía falleció en un trágico accidente de coche hace 2 años, explicó con la voz quebrada. Desde entonces mi único propósito ha sido proteger a Tomás. Pero este niño es sensible, y la señorita García se aprovechó de su fragilidad. Empezó a manipularlo, a alienarlo de mí. Descubrí que le contaba historias extrañas. Tuve que despedirla para proteger a mi hijo. Hice lo que cualquier padre habría hecho. Su cinismo era tan grande que a Ana le costaba respirar. El siguiente en declarar fue el doctor Valdés, el psicólogo contratado por Ricardo. Habló con la autoridad que le confería su título, usando una jerga profesional diseñada para impresionar. El niño presenta un claro cuadro de ansiedad por separación, exacerbado por una influencia externa desestabilizadora, afirmó. La figura de la niñera parece haber fomentado un apego patológico y una narrativa de fantasía.
Los dibujos, el supuesto amigo imaginario, son síntomas clásicos de un niño manipulado. Mi recomendación es alejar al niño de forma inmediata de la señorita García y comenzar una terapia para reparar el daño. Su testimonio sonaba irrefutable, científico, y Ana sintió que el suelo se abría. La jueza, una mujer de mediana edad con una expresión severa, miró a Ana por encima de sus gafas. Su mirada no era hostil, pero estaba cargada de escepticismo. La historia que presentaba el equipo de Ricardo era coherente, respaldada por un experto y alineada con los prejuicios sociales. Ana podía sentir el peso de la duda en la sala, la presunción de que ella era la culpable. Elena le susurró que mantuviera la calma, que su turno llegaría. Pero la calma era un lujo. El futuro de Tomás dependía de que ella pudiera convencer a esa mujer de que mirara más allá de las apariencias y viera la verdad aterradora que se escondía debajo. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. Cuando llamaron a Ana al estrado, sus piernas temblaban tanto que apenas pudo caminar. Su voz era un hilo fino cuando comenzó a contar su historia. La mordedura, la mirada de pánico, los dibujos, el nombre susurrado. Yo no inventé nada, señoría. Solo escuché a un niño que pedía ayuda. Tomás vive aterrorizado. No es un niño agresivo, es un niño asustado. Su padre no lo protege, lo aísla. Hay un secreto terrible en esa casa, un secreto que está destruyendo a Tomás. Yo solo intenté descubrir qué era para poder ayudarlo. Habló con una sinceridad desesperada, con el corazón en la mano, esperando que la verdad de sus palabras pudiera atravesar el muro de mentiras. Vargas se acercó a ella para el contrainterrogatorio como un depredador. Su tono era mordaz. Señorita García, ¿qué formación tiene usted en psicología infantil? ¿Ninguna? Vaya. Así que estas graves acusaciones se basan únicamente en su intuición, ¿es correcto? Ana intentó defenderse. Me baso en lo que vi, en lo que el niño me dijo. Vargas soltó una risa seca. Ah, en lo que un niño de 6 años confundido le dijo. Un niño al que usted, convenientemente, manipuló para ganarse su afecto. ¿No es cierto que buscaba un aumento de sueldo y que, al negarse el señor Gallardo, usted inventó toda esta historia como venganza? Admítalo, todo esto es por dinero. Justo cuando la esperanza parecía perdida, Elena Ríos se levantó. No tenemos más preguntas, pero llamamos a declarar a la señorita Isabel Fernández. Un murmullo recorrió la sala. Ricardo Gallardo se puso rígido, su máscara de calma se resquebrajó, revelando pánico. Una mujer nerviosa, la antigua niñera, entró. Sus manos temblaban mientras juraba decir la verdad. Vargas se opuso, alegando que era irrelevante. La jueza, sin embargo, frunció el ceño, su interés despertado. Objeción denegada. Quiero escuchar lo que esta mujer tiene que decir. Proceda, letrada. Era el primer rayo de luz en la oscuridad del juicio. Isabel comenzó a hablar en voz baja, con miedo, pero su voz fue ganando fuerza. Yo fui la niñera de Tomás antes que Ana. Me despidieron sin motivo. La verdad es que empecé a hacer preguntas, las mismas que Ana. Tomás tenía unas pesadillas terribles, siempre gritando el nombre de su madre y el de un hombre, Mateo. Al oír el nombre Ricardo Palidec, con acento agudo. Le pregunté al señor Gallardo y se puso furioso. Me amenazó. Me dijo que si volvía a mencionar ese nombre, se aseguraría de que no volviera a trabajar. Me hizo firmar un acuerdo de confidencialidad a cambio de mi silencio. Tuve miedo y lo firmé. He vivido con esa culpa cada día. Vargas intentó desacreditarla con fiereza. ¿No es cierto que fue despedida por negligencia, señorita Fernández? Isabel lo miró directamente a los ojos, la verdad dándole valor. Eso es mentira y usted lo sabe. Es la misma mentira que intentaron usar contra Ana. El señor Gallardo no soporta que nadie se acerque a la verdad sobre lo que le pasó a su esposa. No fue un accidente. Hubo una discusión terrible esa noche. El niño lo vio todo, lo escuchó todo, él es el único testigo, y por eso su padre lo mantiene aterrorizado y en silencio. Sus palabras resonaron en la sala. La primera grieta en la armadura de Ricardo se había abierto de par en par.
Elena Ríos se dirigió entonces a la jueza. Señoría, la DC, NSA, ha intentado pintar a un personaje llamado Mateo como producto de la imaginación de un niño. Nos gustaría demostrar que Mateo no solo es real, sino que es la pieza clave. Llamamos a declarar a Mateo Suárez. La puerta se abrió, y un hombre de aspecto humilde entró. Ricardo Gallardo se puso de pie de un salto. Objeción, esto es una farsa. La jueza lo fulminó con la mirada. Siéntese, señor Gallardo, o lo acusaré de desacato. Quiero saber quién es este hombre y qué tiene que decir. Que el testigo se acerque. El silencio en la sala era absoluto. Mateo Suárez juró decir la verdad, su voz temblaba, pero sus ojos estaban fijos en Ricardo. Yo era el chofer de la familia Gallardo, comenzó. Yo conducía el coche la noche del supuesto accidente de la señora Sofía. Pero no fue un accidente. El señor y la señora estaban discutiendo violentamente. Ella quería irse, llevarse al niño. Le dijo que no aguantaba más sus mentiras. Él se volvió loco. Empezó a forcejear con el volante mientras yo conducía a más de 100 por hora. Provocó que el coche se saliera de la carretera. Lo hizo a propósito. Su intención era que pareciera un accidente para deshacerse de ella. Ricardo se desplomó en su silla, derrotado. La revelación de Mateo dejó la sala en un silencio sepulcral. Elena Ríos continuó. ¿Qué pasó después del choque, señor Suárez? Mateo tragó saliva, reviviendo el horror. La señora Sofía no murió en el acto. Estaba herida pero consciente. El señor Gallardo usó su dinero y sus contactos. Llamó a una ambulancia privada de una clínica de su propiedad. Se la llevaron. A mí me amenazó. Me dijo que si decía una palabra mi familia lo pagaría. Me dio dinero y me despidió. Me dijo que para el mundo, la señora Gallardo había muerto. Tomás estaba en el coche. Lo vio todo. Vio a su padre atacar a su madre. Por eso tiene tanto miedo. Vargas, desesperado, intentó un último ataque. ¿Y por qué deberíamos creer a un chofer despedido que aparece 2 años después? Seguro que le han pagado. Pero su argumento sonaba hueco. Elena Ríos proyectó en la pantalla los dibujos de Tomás. El coche, las 2 figuras discutiendo, el hombre enfadado. Y luego, una última prueba. Señoría, el señor Gallardo de Estrel. Gallo con acento agudo todos los recuerdos de Sofía, pero no pudo destruir la memoria de su hijo. Ahora le pido que escuche al propio niño. En la pantalla apareció la imagen de Tomás desde la sala contigua, con la psicóloga judicial a su lado, con la mirada perdida y asustada. La jueza se dirigió al niño con una voz increíblemente suave. Hola Tomás, vemos que estás sujetando algo muy bonito en tu mano. ¿Nos puedes contar qué es? El pequeño, asustado, miró a la cámara con sus grandes ojos tristes. Al principio, no dijo nada. La psicóloga le animó con un susurro. Puedes enseñárselo, cariño. No tengas miedo. Con un movimiento lento, Tomás levantó su brazo hacia la cámara, mostrando la modesta asterisco pulsera asterisco de cuentas de madera de colores vivos. Su vocecita, apenas un murmullo, llenó el silencio atronador de la sala. Mamá me dio las bolitas, Mateo me ayudó, papá es malo, papá le hizo daño a mamá. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El impacto de las palabras de Tomás fue devastador. Ricardo Gallardo se cubrió el rostro con las manos, un sollozo ahogado escapando de sus labios. No era arrepentimiento, sino el sonido de un hombre cuyo imperio de mentiras se había derrumbado. La jueza, con el rostro endurecido por la ira, dictó su decisión. Este tribunal ordena la custodia protectora inmediata del menor. Se abre una investigación criminal contra Ricardo Gallardo por intento de homicidio y secuestro. Ordeno una inspección inmediata de la clínica Los Manantiales para determinar el paradero de la señora Sofía Gallardo. Señor Gallardo, queda usted detenido. 2 agentes lo esposaron. La sala estalló en un caos de murmullos y flashes de cámaras de los periodistas. Ana se quedó paralizada en su asiento, las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez eran de alivio, de justicia. Elena la abrazó con fuerza. Lo conseguimos, Ana. Lo conseguiste tú. Tu valentía ha salvado a ese niño y ha destapado una verdad terrible.
Ana solo podía pensar en T, o más, en su vocecita temblorosa diciendo la verdad. Había arriesgado todo por él, su trabajo, su reputación, su seguridad, y había valido la pena. Fuera del tribunal, una multitud de cámaras y micrófonos los esperaba, pero ella no los veía. Las horas que siguieron fueron un torbellino. La noticia del rescate de Sofía Gallardo de una clínica psiquiátrica se extendió como la pólvora. La encontraron sedada y confundida, pero viva. Había sido prisionera de su propio marido durante 2 años, declarada mentalmente incapacitada mediante documentos falsificados. Su liberación fue un acto de resurrección, el regreso de una mujer a la que el mundo había dado por muerta. Ana vio las primeras imágenes en la televisión, desde el despacho de su abogada, y no pudo contener las lágrimas. La mujer de los dibujos de Tomás era real, y por fin era libre del monstruo. El reencuentro entre Sofía y Tomás fue un momento de una belleza desgarradora, orquestado con cuidado por psicólogos. Tuvo lugar en un parque soleado. Ana estuvo allí, a una distancia prudente. Al principio Tomás no reconoció a la mujer delgada y pálida. Pero entonces ella susurró su nombre, y algo en la memoria del niño hizo clic. Él levantó su pequeña muñeca, mostrándole el objeto que nunca se había quitado. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Se arrodilló lentamente y abrió los brazos. Tomás corrió hacia ella, y se fundieron en un abrazo que llevaba 2 años de dolor y anhelo contenido. La recuperación de Sofía fue un proceso lento, una escalada desde el abismo del abuso. Tuvo que reaprender a vivir, a confiar, a sanar las heridas psicológicas. Ana se convirtió en su pilar, no como empleada, sino como amiga, como la persona que había luchado por ella sin conocerla. Pasaban largas tardes hablando, reconstruyendo los pedazos de una vida robada. Sofía le contaba historias de un Ricardo que una vez fue encantador, antes de que su crueldad lo consumiera. Y Ana escuchaba, ofreciendo un consuelo silencioso, y una presencia constante que era el mejor de los medicamentos. Mientras tanto, el imperio de Ricardo Gallardo se desmoronaba. La investigación criminal sacó a la luz una red de corrupción y sobornos. Sus socios le dieron la espalda. Sus empresas se desplomaron. El juicio fue rápido y mediático. Ricardo fue condenado a una larga pena de prisión. El doctor Valdés también fue juzgado y perdió su licencia para ejercer la medicina de por vida. Un final ignominioso para un hombre que había traicionado su juramento por dinero. La justicia, aunque tardía, fue implacable. El poder de Ricardo se había evaporado, dejando solo la ruina de sus actos. Sofía, una vez recuperado el control de su vida, demostró tener una fortaleza de espíritu inmensa. Su primera decisión fue transformar la mansión Gallardo. Vendió las obras de arte, los muebles opulentos y los coches de lujo. Despidió al personal cómplice y donó gran parte del dinero a organizaciones benéficas. Esta casa fue una prisión para mí y para mi hijo, le dijo a Ana. Ahora, sus muros servirán para construir algo bueno, para que ninguna otra mujer ni ningún otro niño tengan que pasar por lo que nosotros pasamos. El lugar de su sufrimiento se convertiría en una fuente de esperanza para otros. Un día, Sofía citó a Ana en una pequeña oficina. Sobre la mesa había unos planos. He creado una fundación, anunció. La llamaremos Fundación Renacer, Keimi. Su misión será ofrecer apoyo a niños y madres víctimas de abuso. Quiero que tú la dirijas, Ana. Nadie tiene tu empatía ni tu valentía. Quiero que construyas un lugar seguro para todos los Tomás que hay ahí fuera sufriendo en silencio. Tienes recursos ilimitados y mi confianza absoluta. La oferta dejó a Ana sin aliento. El final de una pesadilla era el comienzo de un sueño que nunca se había atrevido a tener. Ana aceptó el reto con humildad y determinación. Se sumergió en el proyecto. No quería crear una institución, sino un hogar. Estudió los mejores modelos de centros de apoyo, y reunió a un equipo de profesionales que compartían su pasión. El centro que imaginó era un lugar lleno de luz, con jardines, salas de juego coloridas y habitaciones acogedoras. Un lugar donde las risas de los niños pudieran por fin ahogar el eco de los llantos. Un lugar donde la curación fuera posible a través del afecto y la paciencia. Era la antítesis perfecta de la fría y oscura mansión Gallardo.
la vida de Ana se transformó. La joven niñera que apenas llegaba a fin de mes, se había convertido en una líder respetada, una defensora de los derechos de los niños. Su trabajo en la fundación le dio un propósito que iba más allá de cualquier cosa que hubiera soñado. Cada niño que llegaba con la mirada rota y que, meses después, salía con una sonrisa, era una victoria. Descubrió que su mayor debilidad, su sensibilidad ante el dolor ajeno, era en realidad su mayor fortaleza. Se convirtió en la voz de los que no tenían voz, demostrando que no se necesita poder para cambiar el mundo. Sofía y Tomás comenzaron su nueva vida lejos de la ciudad, en una casa modesta cerca del mar. La relación entre madre e hijo se reconstruyó día a día. Tomás volvió a ser un niño. Jugaba, corría, iba a la escuela y hacía amigos. Las pesadillas desaparecieron. A veces, le preguntaba a su madre por qué papá había sido tan malo. Y Sofía, con honestidad, le explicaba que a veces las personas se pierden en la oscuridad, pero que eso nunca sería culpa suya. Le enseñó que el amor verdadero no aprisiona ni hace daño, sino que protege y da alas para volar. 5 años después, el Centro Renacer se había convertido en un referente nacional, un faro de esperanza para cientos de familias. Ana, ahora con 30 años, caminaba por los pasillos soleados del edificio, saludando a los niños por su nombre. Acababa de recibir la visita semanal de un adolescente alto y de sonrisa amable. Era Tomás. A sus 11 años, era un chico equilibrado y cariñoso. Su vínculo, forjado en la adversidad, era ahora un lazo de afecto y gratitud, un recordatorio del viaje que habían emprendido juntos desde la oscuridad hacia la luz, probando que la bondad siempre encuentra el camino. El legado de su valentía no se medía en titulares de prensa, sino en las incontables vidas transformadas por su coraje. Hasta la fecha, el Centro Renacer había ayudado a más de 200 niños a encontrar un hogar seguro, a sanar sus heridas y a creer de nuevo en un futuro mejor. Cada una de esas 200 historias era un testimonio del poder de un simple acto de bondad, de la decisión de una joven niñera de no mirar para otro lado. Ana había aprendido la lección más importante de todas, que la mayor fuerza no reside en el poder, sino en la bondad de un corazón humilde, que se atreve a defender la verdad.